Método de evaluación con base en el pasado. Integrantes: Jessica Edith Macías Flores, Romario Mora Mora y Pedro Alfonso Rodríguez Calzada. La escala gráfica. La escala gráfica requiere tener un sumo cuidado a fin de neutralizar la subjetividad y los prejuicios del evaluador, los cuales pueden interferir en los resultados. Mide el desempeño de las personas empleando factores previamente definidos y graduados. De este modo, utiliza un cuestionario de doble entrada, en el cual las líneas horizontales representan los factores de evaluación del desempeño, mientras que las columnas verticales representan el grado de verificación de esos factores. Una de las ventajas al ofrecer la evaluación de este instrumento es fácil de entender y sencillo de aplicar. También simplifica enormemente el trabajo del evaluador y el registro de la evaluación, ya que no es muy complicado. Las desventajas es que tiende a caer en una rutina y estandarizar los resultados de la evaluación. También tiende a presentar resultados descendientes y exigentes de todos sus subordinados, aparte de no brindarle flexibilidad al evaluador, quien se debe ajustar al instrumento, en el lugar de que éste se ajuste a las características del evaluador. En Industrias Peñoles, este método se le evaluará al gerente de recursos humanos, teniendo un instrumento muy específico al evaluar. Se le aplicarán a sus conocimientos del desempeño del cargo, así como sus capacidades individuales que caracterizan su ejercicio laboral, en el cual tendremos que especificar el nombre del evaluador, el cargo y la antigüedad, siendo años o meses dentro de la organización, así como la evaluación y la fecha que se llevará a cabo, ya que ésta se llevará a cabo de 4 meses y en un año se evaluarán por 3 ocasiones. Los conocimientos o las dimensiones a evaluar serán los conocimientos de labor, ya sea dentro de su cargo, así como los logros de los objetivos y los resultados dentro de él, así como la responsabilidad que éste tiene en su cargo y el manejo y cuidado de los recursos del trabajo, así como los cumplimientos de las normas y la comprensión de las mismas, así como las capacidades individuales, la iniciativa que tiene este cargo. Estas calificaciones que él tendrá llevará una ponderación del 0 al 49 de no satisfactorio o aceptable de 50 a 69, teniendo un cargo bueno del 70 al 89 puntaje y sobresaliente de un 90 al 100. Para evitar el efecto halo, se llevará a cabo una evaluación por parte de 2 evaluadores y no solo uno, para que estos puedan contrastar las siguientes evaluaciones y no tenga algún efecto erróneo al momento de implementarlo. La lista de verificación, de igual manera, se le llevará a cabo al gerente de recursos humanos, ya que es un método relativamente sencillo, económico y bastante confiable para describir o evaluar a una persona, ya que consiste en una lista de palabras, frases o afirmaciones descriptivas de una persona. Esta evaluación, de igual manera, se llevará a cabo cuatrimestralmente, siendo evaluado por una persona de mayor rango para que ésta pueda comprender y llevarlo a cabo. El siguiente instrumento se le llevará a cabo aplicándolo directamente al gerente de recursos humanos, ya que tendrá aspectos que lo describen por supuesto. Esta persona lo evaluará teniendo un puntaje del 1 como muy malo y 7 como excelente. Esta evaluación llevará al final una sumatoria de los puntos obtenidos y al final viendo el desempeño de este en su puesto. Si esta evaluación tiende a arrojar de entre 15 y 45 puntos, significará que su desempeño no es correcto o malo. Si sus puntos van de 46 a 75 puntos, esta evaluación quiere decir que la persona está cumpliendo con su trabajo de manera correcta. En cambio, si su puntaje supera los 76 a 105 puntos, significa que su desempeño es excelente y su trabajo está siendo cumplido con regla. Para evitar el efecto halo, de igual manera, será evaluado no solo por una persona a su cargo, sino que tendrá una secretaria que estará al cargo de estar respaldando la información
de la cual estará contrastando de las dos personas y viendo si la evaluación se lleva a cabo de manera correcta o incorrecta. Método de evaluación, clasificación alterna. Se hace una lista con todos los empleados a los que se quiere calificar. Se eliminan aquellos a los que no se les conoce lo suficiente. Se indica qué empleado ocupa el lugar más alto y cuál el más bajo. Después se sigue seleccionando el que iría después del lugar más alto y el más bajo, y así hasta que terminamos una lista. Luego, en un formulario se indica quién logró la puntuación más alta en las características que están midiendo, así como cuál obtuvo la puntuación más baja. Después, se elige a los empleados con la siguiente calificación más alta y la más baja, alternando entre los mejores y los peores hasta clasificarlos a todos. Esta evaluación se hará cada 6 meses a los gerentes de área para tener siempre una clasificación de ellos y tener conocimientos de dónde se puede atacar y mejorar sus procesos. ¿Cómo evitaremos los errores de este método? El método de error halo. Se puede contar con la opinión o evaluación de otras personas para ver si existe alguna diferencia de percepción de cara a las personas que se van a conocer. Esto deriva una buena capacitación de los que se encargan de los procesos selectivos o supervisores en recursos humanos y el trabajo para poder eliminar todos los errores de calificación entre los que se encuentra este. Tendencia central. Para esto habrá 2 evaluadores que se pondrán de acuerdo para emitir los resultados más acercados al trabajador y así evitar dejarlo en desventaja por un mal promedio. Y error e indulgencia, no ser tan blando sino ser tan duro, siempre tener un equilibrio con nuestras evaluaciones. Método de distribución forzada. Este método de selección forzada obliga al evaluador a seleccionar la frase más descriptiva del desempeño del empleado en cada par de afirmaciones que encuentra. Con frecuencia ambas expresiones son de carácter positivo o negativo. En algunos casos el evaluador debe seleccionar la afirmación más descriptiva a partir de grupos de 3 o hasta 4 frases. Sin considerar evaluaciones ocasionales, los especialistas en personal agrupan los puntos en categorías determinadas de antemano, como la habilidad de aprendizaje, el desempeño, las relaciones interpersonales y así sucesivamente, como se muestra en el ejemplo. Seleccionamos una u otra. El grado de efectividad del trabajador en cada uno de esos aspectos puede computarse sumando el número de veces que cada aspecto resulta seleccionando al evaluador. Este proceso se hará cada 3 meses para todos los trabajadores y así lograremos gestionar mejor el personal de manera más justa, comprobamos la eficiencia de los procesos de selección de personal y nos servirá para promocionar a las personas a otros puestos. ¿Cómo evitaremos los errores? El error halo tendremos siempre 2 o más evaluadores que concluyen en una misma opinión para que sea más justo para el trabajador. Tendencia central. Para evitar este error habrá 2 evaluadores de nuevo que se pondrán de acuerdo para emitir resultados. Estos siempre serán desconocidos para los trabajadores, no serán personas que conozcan a los trabajadores para así evitar favoritismos. Calificación conductual. Utilizan el sistema de comparación del desempeño del empleado con determinados parámetros conductuales específicos. El objetivo de este método es la reducción de los elementos de distorsión y subjetividad. Evaluación al gerente de mercadotecnia conforme su productividad. Aquí tenemos los aspectos que vamos a evaluar sobre el gerente de mercadotecnia y de igual manera el criterio y la valoración. El presente método será evaluado por un especialista en el tema. Al ser aplicado por un experto en resultados confiable, dejándonos saber el desempeño del colaborador en las normas previamente establecidas. Aplicaremos cada trimestre esta evaluación en la empresa. Siendo de fuentes confiables la información obtenida, los colaboradores con una calificación insatisfactoria no podrán continuar laborando en la empresa, mientras que el empleado regular y satisfactorio será intensamente capacitado. Calificación conductual a gerente de mercadotecnia. Estuviéramos midiendo escala de medición, dimensiones compuestas de conductas, comportamientos del puesto del trabajo, especificaciones de conductas laborales definidas, observables y medibles,
y los resultados de este proceso son las descripciones conductuales. ¿Cómo evitar el error o efecto halo en la calificación conductual? Para evitar esto debemos de dejar influenciarnos por ciertas calificaciones que en realidad no determinan nuestra capacidad. Siendo capacitados también todos los resultados cambian. Es necesario proporcionar un mecanismo de apelación si un empleado está en desacuerdo con la evaluación que hace un supervisor. ¿Cómo evitar en rigor o indulgencia en la calificación conductual? Evitaremos en rigor o indulgencia haciendo que sean dos diferentes personas quienes hagan las entrevistas y tener dos puntos de vista totalmente diferentes y ver qué entrevistador es aquel que comete el error e ir capacitándolo para evitar este tipo de situaciones más adelante. Es necesario proporcionar un mecanismo de apelación si un empleado está en desacuerdo con la evaluación que hace un supervisor. ¿Cómo evitar la tendencia central en la calificación conductual? Los evaluadores deberían tener contacto cotidiano con el personal que evalúan. Las clasificaciones subjetivas solo deberían considerarse como un componente del proceso global de evaluación y cuando sea posible, más de una persona debería hacer la evaluación. Es necesario proporcionar un mecanismo de apelación si un empleado está en desacuerdo con la evaluación que hace un supervisor. Comparación por pares. Método de evaluación del desempeño que compara a los empleados de 2 en 2. Aquí tenemos cómo cumple con los objetivos cada departamento. En este caso, las abreviaturas que tenemos: GG es gerente general, GRH es el gerente de recursos humanos y GF es el gerente de finanzas. En estos casos queremos saber quién es el que cumple con los objetivos departamentales y los iremos calificando desplazándonos del lado derecho en cada hilera. ¿Cómo evitar el efecto halo en la comparación de pares? Tendremos que explicarle bien al evaluador que tiene que ser ecuánime y sin preferencias en sus decisiones. Calificación conductual. Utilizan el sistema de comparación del desempeño del empleado con determinados parámetros conductuales específicos. El objetivo de este método es la reducción de los elementos de distorsión y subjetividad. Evaluación al gerente de mercadotecnia conforme su productividad. Aquí tenemos los aspectos que vamos a evaluar sobre el gerente de mercadotecnia y de igual manera el criterio y la valoración. El presente método será evaluado por un especialista en el tema. Al ser aplicado por un experto en resultados confiable, dejándonos saber el desempeño del colaborador en las normas previamente establecidas. Aplicaremos cada trimestre esta evaluación en la empresa. Siendo de fuentes confiables la información obtenida, los colaboradores con una calificación insatisfactoria no podrán continuar laborando en la empresa, mientras que el empleado regular y satisfactorio será intensamente capacitado. Calificación conductual a gerente de mercadotecnia. Estuviéramos midiendo escala de medición, dimensiones compuestas de conductas, comportamientos del puesto del trabajo, especificaciones de conductas laborales definidas, observables y medibles, y los resultados de este proceso son las descripciones conductuales. ¿Cómo evitar el error o efecto halo en la calificación conductual? Para evitar esto debemos de dejar influenciarnos por ciertas calificaciones que en realidad no determinan nuestra capacidad. Siendo capacitados también todos los resultados cambian. Es necesario proporcionar un mecanismo de apelación si un empleado está en desacuerdo con la evaluación que hace un supervisor. ¿Cómo evitar en rigor o indulgencia en la calificación conductual? Evitaremos en rigor o indulgencia haciendo que sean dos diferentes personas quienes hagan las entrevistas y tener dos puntos de vista totalmente diferentes y ver qué entrevistador es aquel que comete el error e ir capacitándolo para evitar este tipo de situaciones más adelante. Es necesario proporcionar un mecanismo de apelación si un empleado está en desacuerdo con la evaluación que hace un supervisor. ¿Cómo evitar la tendencia central en la calificación conductual? Los evaluadores deberían tener contacto cotidiano con el personal que evalúan. Las clasificaciones subjetivas solo deberían considerarse como un componente del proceso global de evaluación y cuando sea posible, más de una persona debería hacer la evaluación.
Es necesario proporcionar un mecanismo de apelación si un empleado está en desacuerdo con la evaluación que hace un supervisor. Comparación por pares. Método de evaluación del desempeño que compara a los empleados de 2 en 2. Aquí tenemos cómo cumple con los objetivos cada departamento. En este caso, las abreviaturas que tenemos: GG es gerente general, GRH es el gerente de recursos humanos y GF es el gerente de finanzas. En estos casos queremos saber quién es el que cumple con los objetivos departamentales y los iremos calificando desplazándonos del lado derecho en cada hilera. ¿Cómo evitar el efecto halo en la comparación de pares? Tendremos que explicarle bien al evaluador que tiene que ser ecuánime y sin preferencias en sus decisiones al momento de evaluar. En vez de leer las preguntas a evaluar una tras otra, leer y puntuar las respuestas de ambos trabajadores a la primera pregunta para ir luego a la siguiente. Es necesario proporcionar un mecanismo de apelación si un empleado está en desacuerdo con la evaluación que hace un supervisor. ¿Cómo evitar en rigor o indulgencia en la comparación por pares? A los evaluadores se les debería capacitar en técnicas de evaluación de rendimiento que usen calificaciones por escrito. Las dimensiones de rendimiento deberían tener base conductual y las clasificaciones deberían estar apoyadas por conductas objetivas y observables. Es necesario proporcionar un mecanismo de apelación si un empleado está en desacuerdo con la evaluación que hace un supervisor. ¿Cómo evitar la tendencia central en la comparación de pares? Actualmente se usa la comparación de pares para evitar este error de la tendencia central, ya que se tiene que diferenciar de un sujeto del otro.